A lo largo de la historia, la ciencia ha logrado avances impresionantes, pero no todos han sido éticos. Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, realizó los horribles experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial. Mengele, un psicópata y médico alemán, seleccionaba prisioneros para sus experimentos, que incluían vivisecciones, esterilización forzada y pruebas genéticas en gemelos. Su objetivo era estudiar la genética y buscar una raza perfecta según la ideología nazi. Estaba particularmente interesado en hallar hermanos gemelos y, al contrario que otros médicos, que consideraban la tarea estresante y horrible, Mengele la realizaba con total soltura, con aires extravagantes, a menudo sonriendo, muy acicalado o silbando una melodía. En Japón, durante la Segunda Guerra Mundial, la Unidad 731, bajo el mando del general Shiro Ishii, llevó a cabo experimentos en prisioneros chinos, rusos y otros prisioneros de guerra. En Manchuria, China, los científicos japoneses infectaron a las víctimas con enfermedades mortales, como el ántrax, la peste y la viruela, para estudiar los efectos en sus cuerpos. También realizaron vivisecciones sin anestesia y congelaron a prisioneros para estudiar los efectos del frío extremo. Sin dudas, Shiro Ishii fue el mayor criminal de guerra médico de la historia, aún más sádico que el mismísimo Joseph Mengele. En los años 50, los científicos soviéticos, liderados por Vladimir Demihov, realizaron experimentos para estudiar la regeneración de tejidos. Con un grupo de cirujanos rusos en Moscú, unió 2 cachorros de perros para crear un animal con 2 cabezas. El procedimiento quirúrgico fue extremadamente invasivo, y los animales vivieron vidas cortas y llenas de sufrimiento. Este experimento forma parte de la historia oscura de la investigación genética en la Unión Soviética. Durante la Guerra Fría, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética, se llevaron a cabo experimentos en los que los soldados fueron expuestos a dosis peligrosas de radiación. En el Proyecto Manhattan de Estados Unidos, científicos como J. Robert Oppenheimer realizaron pruebas nucleares en el desierto de Nevada. Los soldados, a menudo sin protección adecuada, fueron enviados a las zonas afectadas por la radiación, lo que resultó en graves problemas de salud a largo plazo, como cáncer y enfermedades dérmicas. Midnight Climax fue un proyecto secreto de la CIA realizado entre 1954 y 1965. El objetivo era estudiar el efecto de las drogas psicoactivas en el comportamiento sexual de los humanos. El proyecto Midnight Climax se llevó a cabo en un hotel de Nueva York, donde operaba un burdel clandestino. Los clientes del burdel eran drogados con LSD y otras drogas psicoactivas sin su conocimiento. Los experimentos del proyecto fueron considerados ilegales y fueron detenidos en 1965. Los efectos fueron devastadores y dejaron a los sujetos con trastornos psicológicos irreparables. Entre los años 40 y 50, el gobierno de los Estados Unidos realizó pruebas de radiación en seres humanos. Médicos como Eugene Singer en la Universidad de Cincinnati expusieron a personas, sin su consentimiento, a dosis altas de radiación para estudiar los efectos en el cuerpo humano. Los sujetos, incluidos prisioneros, fueron tratados como conejillos de indias, resultando en graves daños a su salud y la muerte de muchos de ellos. En la Universidad de McGill, Canadá, en los años 50, el psicólogo John Lilly llevó a cabo un experimento que consistía en aislar a los participantes en una cámara sin estímulos sensoriales para estudiar los efectos del aislamiento. Lilly y su equipo observaron cómo los participantes comenzaron a sufrir alucinaciones y trastornos psicológicos a medida que la privación sensorial alteraba sus mentes. En 2015, un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles mostró cómo la manipulación emocional y la privación sensorial pueden alterar la percepción de la realidad. Los participantes fueron sometidos a intensas manipulaciones emocionales, lo que provocó trastornos psicológicos graves. Este experimento reabrió el debate sobre el uso ético de los sujetos humanos en la investigación psicológica.
Entre 1953 y 1973, la CIA de Estados Unidos, bajo la dirección de científicos como Sidney Gottlieb, llevó a cabo los experimentos MKUltra. El objetivo era investigar el control mental y las técnicas de manipulación de la mente, utilizando drogas como el LSD, sin el consentimiento de los participantes. Los efectos fueron devastadores para los sujetos, que sufrieron pérdidas de memoria, psicosis y daños mentales permanentes. En 1971, el psicólogo Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford organizó un experimento en el que estudiantes fueron asignados a roles de prisioneros y guardias en una prisión simulada. El experimento, que se realizó en Palo Alto, California, rápidamente se salió de control. Los guardias comenzaron a abusar de los prisioneros, y el sufrimiento psicológico fue tan intenso que el estudio fue suspendido después de solo 6 días. El médico Carl Schneider se unió al partido nazi en 1932, definió y elaboró los supuestos psicológicos de la ideología y la ciencia nazis. Acuñó el término terapia nacional para la limpieza étnica, librar a la población de los contaminantes genéticos y sanguíneos que amenazaban la salud psicológica y física de la población alemana. Aria recolectó los cerebros de judíos asesinados, niños con discapacidad mental y otras víctimas, para investigación en su clínica y para instrucción. Experimentó con hermanos siameses cortando y uniéndolos por su espina dorsal, un sádico psicópata asesino digno socio de Mengele. Entre 1932 y 1972, en Alabama, Estados Unidos, el Servicio de Salud Pública realizó el llamado Experimento Tuskegee, para evaluar cómo era la progresión natural de la sífilis en caso de no contar con fármacos. Y la población estudiada, por supuesto, fue la de afroamericanos analfabetos, que no habían dado su consentimiento bajo el pretexto de que tenían mala sangre. Se calcula que más de 600 individuos, 399 enfermos y 201 sanos, fueron analizados durante esas 4 décadas que duró el proceso. De la población reclutada, fallecieron 28 personas y más de 100 exhibieron complicaciones relacionadas a la enfermedad. En 1939, expertos en patología del habla de la Universidad de Iowa tenían la hipótesis de que la tartamudez era una respuesta a la ansiedad de un niño por hablar. La forma que eligieron para el estudio fue siniestra, ya que obligaron a niños huérfanos a tartamudear. Wendell Johnson, investigador, les dijo a los niños que estaban destinados a ser tartamudos, por lo que no tenían que decir ni una palabra hasta que estuvieran seguros de que hablarían bien. Como resultado, los niños desarrollaron trastornos mentales, ansiedad y ataques de pánico. Se lo conoció como el estudio monstruo. En los años 60, psiquiatras de la Universidad de Harvard, como Martin Orn, intentaron inducir esquizofrenia en sujetos sanos usando drogas alucinógenas como el LSD. El objetivo era estudiar la aparición de la enfermedad mental, pero los efectos fueron catastróficos, y muchos de los sujetos desarrollaron trastornos mentales a largo plazo. El experimento de Stanley Milgram de 1961 fue un estudio de psicología social en el que los participantes administraban descargas eléctricas a otros participantes, demostrando obediencia a la autoridad. El objetivo de Milgram era responder a 2 preguntas. ¿Podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el Holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes? Y la otra, ¿podríamos llamarlos a todos cómplices? El investigador le pidió al voluntario que actuara como maestro y le hiciera preguntas a la víctima. Si la víctima no respondía correctamente, el voluntario debía pulsar un botón para castigarla con descargas eléctricas. El voltímetro indicaba que había riesgo de muerte para la víctima a partir de 270 voltios. Sin embargo, un 65% de los participantes llegó al máximo voltaje, a pesar de oír los lamentos de la víctima. Una tremenda locura. La ciencia, cuando no se maneja con ética y responsabilidad, puede convertirse en una herramienta peligrosa. Estos experimentos nos muestran hasta qué punto algunos científicos llegaron, sin tener en cuenta las consecuencias para los seres humanos, incluso si esos procedimientos implicaban infligir dolor a otra persona. Es importante aprender de estos errores
y asegurarnos de que nunca más se repitan. La ciencia debe avanzar, pero siempre respetando la dignidad humana. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle a me gusta, compartirlo, suscribirte y activar la campana de notificaciones para poder brindarte más vídeos como este. Gracias por acompañarnos. Hasta nuestra próxima aventura.